Muy buenos días. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática para el día lunes 31 de octubre. Tiene como título Un prefacio a la cruz. Hoy estamos estudiando los anuncios que el Señor Jesús hace acerca del sufrimiento que iba a padecer en la cruz del Calvario, cómo iba a ser despreciado por los ancianos, los sacerdotes y el pueblo. El Señor Jesús hizo 3 anuncios. Se cree que los que estudian cronología se hicieron todos después del tercer año de su ministerio, y también se ha cronometrado que desde el primer anuncio y el tercero pasaron tal vez 5 a 6 meses. El primer anuncio lo encontramos en Mateo capítulo número 16 versículo 21. Este anuncio fue hecho después que Pedro, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es muy interesante que Pedro aquí, en este momento, estaba lleno del Espíritu Santo, pero después, inmediatamente, se dejó llevar por las creencias que tenían o que tienen todavía los judíos acerca del papel que desempeñaría el Mesías. Y es que los judíos están esperando un Mesías que los libre, que haga de ellos una nación poderosa, que restaure el templo, que una a todos los judíos y que finalmente sea el pueblo que conquiste todas las tierras que se le prometió. Usted puede estudiar esto y buscar el mapa que se le dio a Josué. Ellos siguen creyendo exactamente lo mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que el Mesías no venía simplemente a conquistar una tierra o a exaltar al pueblo judío, sino que venía a salvar al mundo. Pero para eso tenía que morir. Y esto era lo que en la mente de Pedro no le parecía bien, no podía aceptarlo. Estaba dispuesto a aceptar los honores del nuevo reino, pero jamás el oprobio y la vergüenza de ver al Mesías rendirse ante sus enemigos. Este era algo, como vamos a leer en el Espíritu de Profecía, que no cabía en la mente del apóstol. Así que dice que después que Pedro reconoce que Cristo era el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, el versículo 21 dice: desde entonces. Es muy importante porque este es un adverbio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba razonando de acuerdo a la teología que existía, que había aprendido en aquel entonces, y era que su Mesías vendría para subyugar a los romanos, vencer a los enemigos, como hemos dicho ya, exaltar al pueblo, exaltar la Torá, que Cristo lo hizo. Sin embargo, los judíos hasta el día de hoy no aceptan esto. Ahora, me gustaría leer en el Espíritu de Profecía qué comenta la sierva de Dios en cuanto a lo que le sucedió a Pedro. Y nosotros en esta mañana debemos de estar atentos, porque somos exactamente igual. Si leemos todos los pasajes, que no tenemos tiempo en esta mañana, vamos a ver que Cristo claramente les indicó 3 veces les anunció su muerte o su sufrimiento.
Sin embargo, ellos no lo entendían. Y no lo entendían porque no querían aceptar esta verdad. A nosotros nos pasa lo mismo en el tiempo que estamos viviendo, como veremos en algunos minutos. Dice aquí el deseo de toda la gente, página 385. Fue una amarga lección para Pedro. Una lección que aprendió lentamente, de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de conocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrinos aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Cuando Cristo le reveló a Pedro el tiempo de prueba y de sufrimiento que estaba por sobrevenirle al Señor Jesús, ¿verdad? Y Pedro replicó: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Salvador le ordenó: quítate de delante de mí, Satanás. Satanás estaba hablando mediante Pedro y le hacía desempeñar la parte del tentador. Pedro no sospechaba de la presencia de Satanás, pero Cristo podía detectar la presencia del engañador, y al reprochar a Pedro se dirigía al verdadero enemigo. Sea como sea, mis queridos hermanos, nosotros vemos que Pedro reconoce que Cristo era el Mesías, pero después, unos minutos más adelante, Pedro es utilizado por el enemigo para desanimar a Jesús en la tarea de venir a salvar al pecador. Imagínense nada más, mis queridos hermanos, cómo seremos nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros orar y mantenernos firmes de parte del Señor. Hay veces nosotros también hacemos lo mismo que Pedro. Queremos las cosas buenas de Dios, pero no queremos enfrentar lo que nos viene por delante. Y mis queridos hermanos, la Biblia es muy clara. Cristo vendrá, pero el pueblo de Dios tendrá que pasar por momentos difíciles. Ahora, la lección nos explica que Jesús quería evitarle ese sufrimiento a los discípulos. Si ellos hubieran, mis queridos hermanos, aceptado, entendido la verdad del nuevo reino celestial, se hubieran ahorrado todo este llanto y dolor, pero quisieron creer la teología que existía. Hoy nosotros, mis queridos hermanos, estamos a punto de que Cristo venga por segunda vez y sabemos que vienen dificultades. Algunos ni tan siquiera quieren ver las noticias porque dicen que se estresa, que tienen miedo, pero Dios nos ha escrito las profecías y nos envió el espíritu de profecía, valga la redundancia, para que nosotros estemos preparados. Las profecías se dieron para que no seamos sorprendidos, para que podamos estar preparados, para que podamos, mis queridos hermanos, preparar a otros. Aquí nos dice la sierva del Señor: el tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel, Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su propia justicia.
tan solo a sus propias almas. Ezequiel 14:20. Dice, la obra de la iglesia no ha hecho, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibidas. Dios no quería que esto pasara. Dios nos ha estado indicando a través de las profecías qué es lo que tenemos por delante. Pero al igual que los apóstoles, nosotros, mis queridos hermanos, no queremos aceptar la realidad. Pero Dios no nos va a dejar solos. Así como a Pedro lo ayudó en los momentos de prueba, en los momentos que lloró porque había negado a su maestro y vino a buscarlo y a restaurarlo, el Señor estará con su pueblo. La segunda declaración que hace Jesús acerca de su sufrimiento, su misión de venir a morir por los seres humanos, lo encontramos después de la transfiguración. Usted lo tiene aquí en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23, Marcos 9:30 al 32, Lucas 9:44 al 45. Vale la pena que leamos Lucas capítulo 9, 44 al 45 para explicar algo. Dice aquí, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese, y temían preguntarle sobre esas palabras. Aquí pareciera, cuando leemos este pasaje, como que es Dios el que no querían que entendieran eso, pero esto sería una contradicción de los demás textos que tuviéramos que leer si nos ponemos a leer todos en esta mañana, pero no tenemos tiempo. La traducción de Dios habla hoy, dice, pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que se los explicara. En otra Biblia, en otra traducción dice, pero ellos no comprendían tales palabras y eran tan oscuras para ellos que no captaban su sentido y sin embargo les daba miedo de preguntar acerca de ellos. Mis queridos hermanos, ellos no aceptaban a un Cristo que se iba a rendir. Ellos querían un Cristo como habían aprendido, como se lo imaginaban ellos. Querían las glorias, querían ser parte del reino, discutían constantemente quién iba a ser el primero y por eso, aunque se les decía estas palabras, mis queridos hermanos, estaban veladas para ellos, no las podían entender y no querían preguntar. Así que entonces vemos que el Señor Jesús quería claramente que ellos entendieran esto para que tuvieran la confianza de que el Señor iba a morir, iba a sufrir todas estas tragedias, todo este desprecio, esta humillación en la cruz del Calvario, pero que Él iba a resucitar. Si ellos hubieran creído esto, hermano, hubieran sufrido mucho menos. Nosotros también, cuando vengan los momentos de prueba y de lucha, si creemos lo que está escrito, pasaremos por momentos de dificultad, pero sabremos que el Señor ya anunció esto y que estará con nosotros. La otra declaración que hace el Señor Jesús es cuando se dirigen a Jerusalén. Ya quedaban pocos días para que el Señor Jesús fuera crucificado. La lección nos habla de errores que hay acerca de la segunda venida de Jesús. Cómo Satanás ha hecho lo mismo en el tiempo que estamos viviendo. Ha inventado una teología para que las personas no se preparen específicamente en las pruebas que tiene que pasar el pueblo de Dios en esta tierra antes que venga el Señor. Una de ellas es la iglesia de los testigos de Jehová. Ellos creen, ¿verdad?, que Cristo vino en 1914 y que comenzó a reinar. Algo muy difícil. En ese periodo ellos habían predicho que Cristo vendría y no vino. Así que entonces inventaron una palabra griega para la venida de Cristo que es parusía. Y dijeron que el Señor vino en presencia, que hubo resurrección, pero nadie los vio. Y es muy difícil sustentar esto, de que Cristo está reinando
con tantas dificultades que se ven en el mundo hoy. Lamentablemente el tiempo se me ha acabado para explicar algunas cosas más, pero espero que usted le dé ganas de estudiar, tratar de analizar más estos pasajes y realmente adquirir conocimientos para la preparación de la segunda venida de Cristo. La otra, solamente para mencionarla, la otra doctrina que tiene engañada prácticamente a toda la cristiandad es la enseñanza del rapto secreto, de que Dios se llevará a su iglesia y no pasará por el momento de la gran tribulación. Estos hermanos no se preparan para una prueba, simplemente creen, y es una verdad, una enseñanza muy bonita, creen que Dios vendrá y se llevará a la iglesia, no sufrirá ninguna dificultad. Sin embargo, la iglesia ya está sufriendo en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, estas doctrinas, mis queridos hermanos, aunque son doctrinas muy parecidas en el sentido de no pasar por sufrimiento, de exaltación de la iglesia, son falsas. La iglesia tendrá que pasar por los momentos de dificultad, así como Cristo también pasó momentos de agonía y humillación. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana para que podamos entender que hasta que Cristo no venga y nos lleve a vivir por la eternidad, la iglesia tendrá que padecer así como su Señor. Que Dios nos ayude para que no tengamos miedo, sino estudiar las profecías y entender que lo que Dios quiere en esta mañana es que te prepares para su segunda venida y que en medio de todas las pruebas que pasaremos, la gran tribulación, Dios estará con su pueblo y que al fin y al cabo, sea que tengamos que descansar o estemos vivos, hemos estado estudiando, mis queridos hermanos, que Dios nos volverá a dar la vida. Que el Señor te bendiga y que en esta mañana pases un feliz día. Te animo a que estudies el tema por ti mismo.